El aparente error cuántico no es un fallo, sino la firma de la conciencia en acción, revelando que la realidad es maleable. Existe un instante que pocos reconocen. No tiene brillo, no llama la atención, no hay luces parpadeantes ni puertas abriéndose. Es un instante silencioso, casi tímido, en el que la realidad decide si volverse visible o si vuelve a disolverse en el mar de las posibilidades. Este instante no se mide por el reloj, no aparece en el calendario, ocurre dentro de ti, y sucede todos los días, varias veces. Es lo que llamo momento cuántico, el punto en el que el campo de infinitas probabilidades elige, a partir de tu señal, qué realidad se colapsará en forma. La mayoría de las personas creen que este momento depende de cuánto desean, de cuánto repiten frases, de cuánto intentan controlar pensamientos. Pero el campo no responde a la fuerza de la voluntad consciente, responde al tono de todo tu ser. Y aquí nace el error cuántico que casi todo el mundo comete: pensar que basta con querer. Como si la vida fuera persuadida por intenciones superficiales, mientras que en verdad se orienta por la vibración silenciosa que sostienes en cada célula, en cada emoción, en cada recuerdo no resuelto. Piensa en esto como la diferencia entre el gesto y la presencia. Alguien puede sonreírte, pero si dentro de ella hay resentimiento, sientes la discrepancia. El universo también siente esa discrepancia en ti. No importa lo que digas, importa lo que eres cuando nadie está mirando. Y ese instante invisible es precisamente eso, el cruce de caminos donde el campo percibe tu coherencia o la falta de ella. Es cuando lo invisible pregunta: ¿deseas lo que pides o deseas lo que temes? ¿Te anclas en la abundancia o en la carencia? ¿Transmites confianza o urgencia? La respuesta no sale de tu boca, es emitida por el cuerpo, por el ritmo de la respiración, por el estado interno que repites sin darte cuenta. Tal vez sea por eso que muchas personas dicen: intento pero nada sucede. Porque en el fondo, no es que no esté sucediendo, es que ya está sucediendo, pero en sintonía con lo que realmente sostienen, no con lo que dicen querer. Y el error cuántico es precisamente ese: confundir palabras con vibración, intención con identidad, pensamiento con coherencia. La realidad no es engañada por frases bonitas. Simplemente responde al campo que mantienes. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, cuando percibes el instante invisible en el que tu vibración decide el camino, algo nuevo se abre. Descubres que no necesitas luchar con el universo, solo necesitas aprender a escuchar el lenguaje silencioso que ya emites. Tal vez ya hayas sentido esto: un peso silencioso, una frustración casi constante, como si hubiera algo en ti que simplemente no puede avanzar. Lees libros, ves charlas, practicas afirmaciones frente al espejo, incluso repites mantras con disciplina, intentando convencerte de que ya tienes lo que deseas, y aún así, en el fondo, la sensación permanece: estoy bloqueado. Este es el problema invisible. No el bloqueo en sí, sino la creencia de que existe. Mira, el universo no conoce la palabra bloqueo. Para el campo de infinitas posibilidades, todo es movimiento, todo es flujo, todo es danza de energía. Lo que llamas bloqueo es, en realidad, solo un patrón de sintonía repetido tantas veces que se volvió familiar. No es un muro que te separa de lo que deseas, es solo un hábito vibracional, pero, porque a la mente le gusta poner nombres, llamas a este hábito obstáculo. Y cada vez que te dices a ti mismo que estás bloqueado, refuerzas aún más la frecuencia del bloqueo. Es como andar en círculos en el mismo camino. Cada vuelta, reconoces las mismas piedras, los mismos árboles, los mismos sonidos, y, en lugar de darte cuenta de que puedes cambiar de dirección, concluyes que estás atrapado. El problema invisible es precisamente ese: confundir repetición con imposibilidad. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has pensado: ¿por qué no puedo? Y al pensar así, enviaste al campo una señal de incapacidad, cuando en realidad la cuestión nunca fue sobre poder o no poder,
Siempre fue sobre cómo te estás alineando. Cuando alguien cree estar bloqueado, su energía se contrae. El cuerpo pesa, la respiración se vuelve corta, el corazón se acelera. Y todo eso emite una señal de tensión, lo opuesto a lo que deseas manifestar. Y aquí radica la ironía. Cuanto más intentas salir del bloqueo con esfuerzo, más refuerzas el estado de estar bloqueado. Es como intentar nadar contra la corriente, gastando fuerza hasta el agotamiento, cuando la única salida sería soltar el cuerpo y permitir que el agua te lleve a un nuevo punto. La verdad es simple: nadie está bloqueado. No tienes un defecto espiritual. No existe una barrera mágica que impida tu manifestación. Lo que existe es solo desalineación. Una desafinación suave, pero constante, entre lo que dices querer y lo que, silenciosamente, transmites al campo. Cuando eso se ve, el peso comienza a disolverse. Porque, en lugar de luchar contra un muro inexistente, empiezas a darte cuenta de que lo que necesitas es ajustarte, alinearte, afinarte. Y ese pequeño cambio de visión es capaz de transformarlo todo. La realidad es como un jardín. Cada pensamiento, cada emoción, cada memoria que cultivas es una semilla lanzada en el suelo invisible del campo cuántico. Algunas semillas son de abundancia, confianza, amor. Otras son de miedo, duda, escasez. Y el campo no hace distinción. Simplemente recibe y hace crecer lo que plantas repetidamente. El error está en pensar que, solo porque plantaste una semilla de quiero prosperidad hoy, la cosecha vendrá mañana. No funciona así. El suelo de la realidad responde al conjunto de lo que nutres, al cuidado diario, a la vibración constante. Mira, puedes enterrar una semilla de amor verdadero, pero si, todos los días, riegas el suelo con inseguridad, comparaciones y miedo al abandono, lo que brotará no será el amor que deseas, sino la mala hierba de la carencia. El campo no atiende a las palabras sueltas, florece de acuerdo con el alimento energético que ofreces con constancia. Es como ese jardinero impaciente que, después de plantar, cava la tierra cada mañana para ver si la semilla ya germinó. En la prisa, interrumpe el proceso. En el desespero de cosechar, mata el brote antes de que la vida tenga tiempo de emerger. Así son la mayoría de los intentos de manifestación, una mezcla de esperanza y ansiedad, en la que la persona planta con la mano derecha y arranca con la mano izquierda. El campo cuántico no responde a la urgencia, responde a la coherencia vibracional, al cuidado silencioso, al cultivo diario, a la paciencia de quien sabe que, si la semilla fue plantada y nutrida con fe tranquila, la cosecha es inevitable. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, a veces, personas que parecen no esforzarse tanto simplemente florecen? No es suerte. Es porque han aprendido, aunque inconscientemente, a plantar y regar en la misma dirección. No sabotean su propio jardín. El universo no entrega frutos porque grites más fuerte. Entrega frutos porque tu vibración, como el agua que penetra el suelo, fue consistente, alineada, estable. Y aquí está el punto central. Manifestar no es convencer al campo, es cultivar dentro de ti el jardín que deseas ver afuera. Cuando pensamientos, emociones y cuerpo se unen en un mismo cultivo, el jardín florece inevitablemente. No hay casualidad. Hay solo correspondencia. Y la belleza es que, como en cualquier jardín, siempre puedes replantar. Puedes elegir arrancar la mala hierba de la duda y lanzar semillas de confianza. Puedes regar menos el miedo y más la alegría. Puedes transformar completamente el suelo de tu ser. El campo cuántico no guarda rencor. Simplemente florece lo que decides cultivar ahora. Si la vida es un jardín, el error más común es creer que podemos obligar a la semilla a brotar antes de tiempo. Es la ilusión de que, si nos esforzamos más, si repetimos más frases, si apretamos más fuerte las manos en oración, entonces el universo tendrá piedad de nosotros y acelerará el proceso. Pero el campo cuántico no responde a la fuerza, responde a la calidad del cultivo.
Mira cómo sucede. Plantas la semilla de la abundancia y todos los días vuelves al mismo cantero y dices, vamos, crece, crece ahora, necesitas crecer ya, porque no aguanto esperar más. Y con cada palabra de urgencia, riegas el suelo no con confianza, sino con desesperación. Así es como muchos viven el proceso de manifestación, forzando pensamientos positivos como quien empuja una piedra montaña arriba, repitiendo afirmaciones sin sentir, como si fueran fórmulas mágicas, intentando controlar cada detalle, como si el universo fuera una máquina obediente y no un campo vivo, inteligente, que responde a la vibración, pero el resultado es siempre el mismo: frustración. Porque, al forzar, envías la señal de la falta. Al intentar convencer, revelas que no crees. Al repetir mecánicamente, muestras que no estás presente en lo que dices. Imagina un jardinero que, en lugar de confiar en el ciclo natural de la vida, toma la semilla y la aprieta con tanta fuerza en las manos que la aplasta antes de colocarla en el suelo. O que intenta tirar de las hojas para sacarlas de la tierra, como si pudiera acelerar la primavera con sus propias manos. Ese jardinero no está cuidando, está sofocando. Es exactamente lo que sucede cuando alguien intenta manifestar con exceso de esfuerzo mental. La mente consciente, sola, es como un jardinero impaciente. No tiene la fuerza para crear vida. Quien crea vida es la combinación de tierra, agua, luz, tiempo y confianza, o en el nivel humano la unión de cuerpo, emoción, creencia y presencia. Por eso, muchos dicen, hice todo bien, pero no funcionó. Ese es el error cuántico que casi todos cometen: confundir esfuerzo con poder. Como si el universo fuera movido por la intensidad de las palabras y no por la coherencia silenciosa que vibra detrás de ellas. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no necesitas presionar la semilla. Solo necesitas nutrir el suelo adecuado en el tiempo adecuado, con la confianza adecuada. El resto sucede naturalmente. El campo no se mueve por el desespero de quien fuerza, se mueve por la serenidad de quien sabe esperar. Imagina que tu vida es como un río. El río no lucha por seguir su curso, fluye, y el secreto no está en empujar el agua, sino en ajustarse a la corriente, navegar con atención, sin resistencia. El error que casi todos cometen es intentar remar contra la corriente, intentando forzar cada gota de agua a seguir exactamente como desean, y en el proceso gastan energía, crean tensión, pierden la armonía natural. El cambio ocurre cuando te das cuenta de que la fuerza no viene del esfuerzo, sino de la coherencia del flujo. Cuando tu mente, tus emociones y tu cuerpo están alineados, te conviertes en un río en sintonía con la vida, y no en una canoa que lucha contra la corriente. Coherencia es esa fluidez. Tus pensamientos no contradicen tus emociones no luchan contra tu cuerpo. Todo se mueve en la misma dirección, en armonía con lo que deseas manifestar. Es como remar suavemente, ajustando la dirección con ligereza, en lugar de empujar el agua con fuerza bruta. La corriente del campo cuántico responde a la coherencia, no al esfuerzo. Si estás alineado, la vida te lleva naturalmente al destino que corresponde a tu frecuencia interna. Es en este punto que el esfuerzo deja de ser necesario. No se trata de querer más o trabajar más. Se trata de vivir coherentemente con lo que deseas que se manifieste. El río nunca cuestiona si mereces llegar al mar. Simplemente responde al flujo que mantienes. Cuando te alineas, el camino se abre. Cuando resistes, la energía se dispersa, y el río parece atascarse, como si hubiera obstáculos, cuando en realidad la resistencia está dentro de ti. Y aquí está la verdad profunda. El universo no se dobla ante la fuerza de la voluntad. Se dobla ante la claridad del flujo interno, a la coherencia del río en el que te conviertes. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que la manifestación no es una batalla, es un baile con la vida. Es fluir en dirección a lo que deseas, manteniendo cada paso, cada respiración y cada emoción en sintonía con la corriente del campo.
El cambio es simple, pero profundo. No se trata de remar más fuerte. Se trata de remar de manera alineada. Se trata de dejar que el flujo conduzca, manteniendo tu coherencia intacta. Piensa en tu energía como un faro que emite luz en el vasto océano del campo cuántico. Esta luz no es visible a los ojos, pero es percibida por todo lo que te rodea. Cuanto más clara, firme y continua sea la luz, más lejos llega. Cuanto más vacilante, apagada o confusa, más se pierde en la niebla de las posibilidades. En el amor, muchos brillan con palabras dulces, pero sus emociones oscilan entre esperanza y miedo. La señal que emiten es turbia. El campo responde, no a las promesas, sino a la intensidad de la luz que realmente emana desde dentro. Si la luz del amor propio es débil, lo que aparece en el exterior será solo un reflejo de ese brillo vacilante. En la abundancia, sucede lo mismo. Puedes repetir, soy próspero, o el dinero fluye hacia mí, pero si al mismo tiempo mantienes pensamientos de escasez, preocupación o comparación, tu luz se dispersa. El campo no distingue lo que verbalizas de lo que vibras, solo percibe el patrón de luz que sostienes. El miedo es aún más revelador. Cuando temes perder, ser rechazado o fracasar, tu luz se retrae, como un faro que disminuye el alcance de su propio mensaje. El universo no castiga ni recompensa, simplemente responde a la intensidad y coherencia del faro que mantienes encendido. Observa. Lo que estás manifestando no es fruto de palabras o intenciones aisladas, es fruto de la luz que mantienes encendida, de la frecuencia que transmites silenciosamente en cada pensamiento, en cada respiración, en cada emoción que se repite sin darte cuenta. Es aquí donde se revela el verdadero poder. Cuanto más alineas el pensamiento, la emoción y la energía, más intensa y clara se vuelve la luz de tu faro. Cuanto más intentas controlar y forzar, más vacila. Y la magia sucede precisamente cuando dejas de luchar contra la oscuridad interior y comienzas a sintonizar la luz que deseas irradiar. Porque el campo, como el océano que abraza la luz, responde. Refleja la intensidad, la claridad y la coherencia de tu faro. No es suerte, no es esfuerzo, es sintonía, es claridad. Es mantener la luz encendida incluso cuando la tormenta insiste en apagar el brillo. Y, cuando te das cuenta de esto, comienzas a comprender por qué tantos intentos fallaron. No porque fueras incapaz, sino porque la luz de tu faro estaba vacilando. Si la vida es un río, el subconsciente es la corriente invisible que corre por debajo de la superficie. Ves el flujo arriba, observas el movimiento del agua, pero la verdadera fuerza que guía el río viene de abajo, de las profundidades. El subconsciente es ese río profundo. Guarda recuerdos, traumas, hábitos y creencias que ni siquiera percibes. Es el verdadero emisor de la señal cuántica. Mientras la mente consciente intenta remar, controlar o empujar el agua, el subconsciente decide si el río fluye suavemente o se estanca en remansos de miedo y duda. La neurociencia lo confirma. Estudios muestran que el 95% de nuestro comportamiento está guiado por el subconsciente, no por la mente consciente. Joe Dispenza explica que la mayoría de nuestras decisiones ya se toman antes de que nos demos cuenta de ellas, como si el río profundo ya hubiera elegido el camino antes de que percibas la superficie. Y es aquí donde muchos se equivocan. Creen que la manifestación depende solo de pensamientos conscientes, cuando, en realidad, el subconsciente es el motor invisible. Cada trauma no resuelto, cada memoria repetida, cada patrón enraizado, funciona como una piedra en el lecho del río. Desvía la corriente, crea remolinos de resistencia, y lo que manifiestas acaba reflejando estos obstáculos internos. La buena noticia es que el río puede suavizarse. Con conciencia, atención y práctica, podemos acceder a este nivel profundo y reescribir patrones, creando un flujo coherente que sostenga nuestros deseos. Imagina observar el río, ves un área de corriente turbulenta y comienzas, gentilmente,
a remover piedras, a dirigir el agua. En neurociencia, esto equivale a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para remodelar conexiones neuronales. No estás atado a lo que se aprendió o vivió. Cada vez que respiras, que percibes una emoción y la regulas, enseñas al subconsciente una nueva melodía de flujo. Y cuando el subconsciente y la mente consciente fluyen juntos, se establece la coherencia. El río no encuentra obstáculos. La energía que emites al campo cuántico es clara, intensa, confiable. El punto central es este: no es la mente consciente la que manifiesta la realidad, sino el subconsciente. La conciencia solo observa, alinea y ajusta el flujo. El trabajo espiritual y cuántico, por lo tanto, no se trata de forzar intenciones, sino de armonizar el profundo río invisible de tu mente. Cuando entiendes esto, comienzas a percibir el patrón que se repite. Los patrones de miedo o escasez no son fallas de la espiritualidad, son hábitos del subconsciente. Los patrones de confianza y alegría son como corrientes suaves, llevándote sin esfuerzo a donde deseas estar. Y la clave es clara: acceder al subconsciente, regular el río profundo, alinear conciencia y corriente. Cuando esto sucede, la manifestación no es más un esfuerzo, se vuelve un flujo natural del propio ser.